Mi nombre es Jocelyn Espejo, les presentaré un MapReduce, que no es más que un modelo de programación orientado al procesamiento de grandes volúmenes de datos, desarrollado específicamente para sacar ventaja del poder de procesamiento paralelo al que usan los clústeres de computadoras. A continuación, les explicaré un algoritmo de un MapReduce secuencial, que estará trabajando con un solo hilo utilizando el Node.js. Entonces, dada una entrada de datos, en este caso será una cadena de texto sacada de Redalic, como está acá, lo que se hace es contabilizar el número de palabras que van a tener los strings. En la carpeta de Sequential Algorithms podemos ver las cuatro etapas del proceso que se ejecutan de manera independiente generando su propia salida. Acá tenemos el primer proceso, el segundo proceso, el tercer proceso y el cuarto proceso. En el primer proceso tenemos la obtención de datos. Aquí en GetData aquí en GetData, en este caso, se hizo un servicio que se llama Redalic y en este trae 10 páginas aleatorias que están en español. Esto lo podemos visualizar en el archivo de GetData.json, donde se encuentran 10 líneas de texto. En el segundo proceso, en el segundo proceso es un mapeo, que su función vendría siendo dividir los arrays, y en el step 2 podemos visualizar los 10 arrays divididos. Este es un ejemplo. Y, o sea, tenemos el ejemplo de la palabra con cada una de sus ocurrencias. Después, en el tercer proceso, aquí tenemos el step 3, tenemos un ejemplo que es el tercer proceso de ordenamiento. En este ya no está ordenado por cada una de las palabras, sino que solamente se demuestran las ocurrencias de estas que ha tenido cada una de cada palabra. Y por último tenemos el proceso de conteo, que lo que hace es procesar el resultado de algo, que en este caso, por ejemplo, en el step 3, tenemos nada más las ocurrencias de cada palabra. Lo que se quiere es las ocurrencias totales de cada palabra. Entonces, lo que se hace es sumar todos estos valores, en este caso es el ejemplo 0, y aquí tenemos ordenado la sumatoria de cada valor, de cada palabra. Es decir, cuántas veces aparece en el texto. Y ahora, para medir el rendimiento del algoritmo, lo que se hace es medir el tiempo inicial que se haría antes de los tres primeros procesos importantes. Luego se mide el último tiempo final y luego se hace una diferencia entre los tiempos y ese es el resultado final que nos aparece en la terminal, que vendría siendo este. 3219 milisegundos que se tardó el algoritmo secuencial. Hola, mi nombre es Yesenia Arenas y a continuación estaré presentando la versión del algoritmo MapReduce utilizando multihilos en Python. Como primero y principal vamos a declarar una clase que se va a llamar MapReduce. Vamos a tener funciones las cuales se van a llamar fetch and math, en la cual vamos a pasar la URL y esta función va a pasarle a otra función el contenido de la URL. Y si el contenido existe, vamos a llamar a la función de mapeo pasándole el contenido. Vamos a obtener como retorno la data mapeada y el total de conteo de palabras que existe en esa URL. Como adicional, dentro de esta función, vamos a calcular también el tiempo de ejecución del algoritmo para cada una de las URL. Tenemos también la función execute, la cual vamos a crear los hilos para cada una de las URLs que estamos analizando. La vamos a recorrer por medio de un for en la que cada una de las URLs va a tener el llamado a la función fetch and math. Vamos a iniciar el recorrido por el hilo y vamos a llamar a la función de reducción, en la cual le vamos a pasar la data mapeada que ya hemos obtenido previamente y nos va a dar como resultado la data reducida, la cual vamos a retornar por medio de la función. Por medio del algoritmo de MapReduce, entonces vamos a declarar las URLs que vamos a analizar
Estos son 2 artículos de Wikipedia, los cuales tienen un aproximado de 500 palabras. En la función de MapReduce con hilos, los hilos lo que hacen es normalmente ser utilizados para procesar grandes cantidades de datos, pero para datos pequeños, como el caso de esto, estamos hablando de un aproximado de 500 palabras, sería mejor utilizar el algoritmo secuencial, puesto que este algoritmo está diseñado para datos más pequeños. Declaramos un objeto por medio del cual vamos a llamar a las URLs con la clase MapReduce y vamos a declarar una variable por medio de la cual vamos a llamar a la función execute, donde estarán creándose e implementándose los hilos. Luego, una vez que hemos hecho todo este procesamiento, vamos a imprimir por pantalla los resultados que van a ser de la forma clave-valor, donde tenemos la palabra y la cantidad de veces que se repite dentro del documento. Tenemos también los tiempos de procesamiento, es decir, por cada URL vamos a tener un tiempo estimado de procesamiento y finalmente vamos a obtener la suma de todos los tiempos estimados. Tenemos también la cantidad de palabras que hemos obtenido dentro de la URL y nos va a decir que por cada URL vamos a obtener el total de palabras que existe dentro de ella e igualmente vamos a obtener la suma de la cantidad de palabras. Como podemos ver, aquí tenemos una serie de palabras que ya han sido analizadas dentro de las URL, un aproximado de 1000 palabras, y vamos a tener los tiempos de procesamiento por cada URL. Por ejemplo, para la primera URL tenemos 0.23 segundos, para la segunda URL tenemos 0.24 segundos. La primera sería de 507 palabras y la segunda de 331 palabras, para obtener un total de 838 palabras y un tiempo total de ejecución de 0.47 segundos. Es un tiempo bastante bajo, estimando la cantidad de palabras. Tenemos también las funciones que nos van a ayudar específicamente en el algoritmo. Tenemos que una función fetchContent nos va a ayudar primero a obtener la data de la URL y también a ignorar el contenido HTML y solo leer las palabras dentro de la página. Si obtenemos un código 200, eso quiere decir que hemos leído el contenido. Tenemos también una función MapFunction o la función de mapeo, por medio de la cual vamos a utilizar expresiones regulares para leer las palabras específicamente y nada más que las palabras, es decir, no vamos a leer números ni nada por el estilo. Igualmente vamos a contar la cantidad de palabras y a retornarlas. Y por último tenemos la función de reducción, en la cual vamos a reducir la data que ya se ha mapeado. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención. Es importante recordar que para datos grandes sería mejor utilizar el algoritmo de multihilos y para datos más pequeños está mejor el algoritmo secuencial. Gracias, saludos.